fue la final más dramática en la historia de la Copa Libertadores. Fluminense se enfrentó a Boca Juniors, pero hubo tres momentos que hicieron llorar el templo sagrado del fútbol brasileño. Fluminense era el eterno subcampeón, del otro lado Boca buscando su séptima Libertadores, pero había un argentino que esa noche enfrentaría a su propio país. Minuto 36, Arias soltó un centro perfecto al punto de penal, y ahí estaba Germán Cano, el argentino que jugaba para Brasil. Conectó de primera y el balón se clavó con violencia controlada. El Maracaná explotó en un grito que llevaba esperando 15 años, pero cuando Fluminense ya sentía la gloria, Advíncula recibió por derecha, recortó dejando atrás a dos marcadores y sacó un misil desde fuera del área. El portero apenas pudo seguirlo antes de que explotara, y el Maracaná enmudeció, porque ese empate era el recordatorio cruel de que Fluminense siempre se quedaba a un solo paso. Entonces llegó el tiempo extra, faltaban 6 minutos para el final. Keno bajó un balón de cabeza, Kennedy no lo dejó picar, giró su cuerpo y sacó un derechazo furioso. Romero se estiró con toda su humanidad, pero sus dedos apenas rozaron el aire mientras la pelota volaba hacia la red, y lo que pasó después de ese gol fue el error más hermoso y más caro en la historia de las finales de las Libertadores. Mis queridos capitanes, esta fue la noche en que el Maracaná lloró de alegría. En el 2023, el Maracaná de Río de Janeiro, el templo sagrado del fútbol sudamericano, fue la sede de la final de Copa Libertadores. Fluminense llegaba a este partido cargando con el peso de una herida que llevaba 15 años sin cerrar, porque en el 2008 este mismo club había perdido la final contra Liga de Quito y toda una generación se quedó sin poder tocar la gloria que tanto anhelaba, y desde entonces Fluminense se había convertido en el equipo de las finales perdidas. Del otro lado esperaba Boca Juniors, el gigante de la Bombonera que venía a buscar su séptima Copa Libertadores y convertirse en el club más ganador de Sudamérica, pero Fluminense tenía un arma secreta, un delantero argentino llamado Germán Cano que había marcado 13 goles en el torneo. Esa noche Cano enfrentó a su país siendo leal solo a la camiseta del Fluminense que había elegido. Fluminense salió a jugar como si no tuviera nada que perder, porque en realidad ya lo había perdido todo hace 15 años. Movían el balón con ese toque rápido y hacían desmarques constantes que volvían loco a la defensa argentina, mientras Boca intentaba imponer su ritmo pausado de equipo argentino que prefiere sufrir poco antes que arriesgar demasiado. Al minuto 36, Keno recibió un balón filtrado en 3/4 de cancha, levantó la cabeza y soltó un centro atrás buscando el punto penalti, y ahí estaba Germán Cano. Conectó de primera con esa técnica de 9 clásico que no necesita preparación ni dudas, solo instinto puro. El balón se clavó en la red de Romero con una violencia controlada que hizo estallar al Maracaná en un grito que llevaba esperando una eternidad. Era el gol que ponía a Fluminense a 45 minutos de romper la maldición más dolorosa de su historia. El segundo tiempo comenzó con Boca desesperado por encontrar el empate antes de que el reloj se convirtiera en su peor enemigo, pero en el minuto 72 Advíncula recibió nuevamente por derecha. Esta vez recortó hacia el centro con un control orientado perfecto que dejó atrás a dos marcadores, y entonces sacó un misil desde fuera del área que salió con tanta potencia que el portero apenas pudo seguirlo con la mirada antes de verlo explotar en el fondo de su red. Los jugadores se miraron entre ellos con pánico, entendiendo que la historia puede repetirse si no haces algo para cambiarla. El partido se fue a tiempo extra porque 90 minutos no fueron suficientes para decidir quién merecía más la copa. Faltaban 6 minutos para que terminara la primera parte del tiempo extra cuando Keno bajó un balón largo de cabeza en el borde del área rival y John Kennedy no la dejó picar ni un solo segundo. Giró su cuerpo y sacó un derechazo furioso que atravesó el área como un rayo. Romero se estiró con toda su humanidad tratando de alcanzar ese balón que venía con sed de venganza, y entonces Kennedy cometió el error más hermoso de su vida. Corrió directo hacia la afición de Fluminense con los brazos abiertos como si quisiera abrazar a los 50,000 aficionados que gritaban su nombre, pero Kennedy ya tenía una tarjeta amarilla y el árbitro Wilmar Roldán no tuvo piedad. Le mostró la segunda amarilla seguida de la roja directa. Fluminense se quedaba con 10 jugadores exactamente cuando acababan de tomar ventaja. Boca tenía 11 contra 10 y 20 minutos para buscar el empate que los llevaría a penales, pero entonces Frank Fabra perdió completamente la cabeza. En medio de una jugada disputada, Fabra le dio una cachetada a Nino en un arranque de furia incomprensible que las cámaras capturaron con claridad, y Roldán no dudó ni un segundo antes de sacar la roja directa que mandó al colombiano a las duchas. Ahora Boca se quedaba con 10 jugadores también, igualando las fuerzas cuando parecían tener todo para ganar. Los últimos 10 minutos fueron un ataque constante argentino contra una muralla brasileña que había decidido que ni Dios mismo iba a quitarles esta copa. En el último suspiro del partido, Guga tuvo el 3-1, pero el poste le negó el grito, y ese palo fue el recordatorio
recordatorio de que el destino ya había sido generoso con Fluminense y no necesitaba más regalos. 2 goles eran suficientes para cerrar una herida de 15 años. Cuando Roldán, el árbitro, pitó el final del partido, los jugadores de Fluminense cayeron al césped del Maracaná como soldados que acababan de ganar la guerra más larga de sus vidas. Algunos lloraban de rodillas mirando al cielo, otros se abrazaban en el centro del campo formando una montaña humana de alegría pura, porque después de 120 años de existencia, después de 15 años cargando con el trauma del 2008, Fluminense finalmente podía llamarse campeón de América. Germán Cano levantó la Copa Libertadores con esa sonrisa de argentino que acababa de romperle el corazón a Boca Juniors, y mientras el confeti caía sobre el Maracaná como nieve dorada, el estadio entero lloró de alegría porque finalmente, después de tanto esperar, el templo sagrado del fútbol brasileño había visto a Fluminense tocar el cielo. ¿Pero tú qué piensas, mi querido capitán? ¿Cuál ha sido la final más dramática? Deja en los comentarios. Te leo.